En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia a este acto que me siento realmente unido al mismo por mis actividades que he desarrollado durante los últimos años sobre obtener toda la información necesaria para que el azabache sea declarado en su momento bien de interés cultural y sobre todo su cultura, ¿no? La cultura del azabache, ¿no? Me siento en estos momentos pues, muy agradecido a toda esta fundación por lo que han hecho. El futuro del azabache yo creo que está en nuestras manos, en sus manos evidentemente, y creo que es posible que el mismo constituya un elemento fundamental a la hora de evaluar el interés cultural de estos territorios de Villaviciosa y de su entorno como el origen de un azabache muy especial del cual hablaremos. También agradezco evidentemente pues, toda la colaboración que nos han servido en estos casos, ¿no? En primer lugar, lo que debemos aclarar, supongo que todo el mundo lo sabe, es que el azabache de Asturias ha sido utilizado durante muchísimo tiempo, desde hace ya varios siglos, como la materia prima fundamental en la creación de unas piezas muy singulares, de las cuales algunas de ellas se pueden ver en estas imágenes, de una joyería, fundamentalmente no centrada en Asturias, sino sobre todo en Galicia, en Santiago de Compostela. No hay que olvidar que todo el azabache de Santiago de Compostela, el 95% procede de estos territorios asturianos. En Galicia no hay azabache, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ahí vemos en estas imágenes pues todo lo que se han elaborado con los mismos. Otra cuestión, la primera que debemos plantearnos es ¿qué es el azabache? ¿Cómo definimos el azabache? Y ahí hemos dicho que es una mezcla heterogénea de material carbonáceo, tipo carbón, orgánico y de materia mineral, constituido fundamentalmente por un compuesto que es la vitrinita. Este compuesto es un compuesto orgánico, es decir, que solamente se encuentra en determinados elementos orgánicos del mundo vegetal, como es la lignina, la celulosa o similares. Es decir, todas sustancias presentes en plantas vasculares. Por lo tanto, ya tenemos el origen del azabache. El origen del azabache procede de un material vegetal que luego hablaremos. Se presenta de color negro, compacto, muy suave al tacto, ligero y bastante duro. En la escala de Mohs está entre 3 y 4, aunque es muy frágil, evidentemente. Tiene la ruptura, la fractura comploidea y el color de la raya, y eso es muy interesante, muy importante para su identificación, siempre es pardo oscura. En otros componentes que llaman azabache, la raya no es pardo oscura, son de otras tonalidades, con lo cual uno de los criterios para identificar el azabache es en la raya. Evidentemente, si utilizamos este criterio podemos inutilizar la materia que estamos utilizando, estamos identificando. Desde otro punto de vista es que arde, produciendo mucho humo, evidentemente, y además desprende un olor bituminoso que nos recuerda cuando el petróleo quema, y de esto hablaremos posteriormente. A veces este olor también es bastante fétido, ¿no? Desde el punto de vista de su origen, de su localización en Asturias, hay un territorio que es donde el azabache de tipo Asturias se encuentra, que es en aquellos materiales del Jurásico Superior, del Kimmeridgense, que se depositaron hace 150 millones de años y que se extienden fundamentalmente desde el oriente, en este caso desde Ribera de Sella hasta cerca de Gijón. Esa franja del Kimmeridgense de 150 millones de años, en algunos casos tocando Cretácico evidentemente, es donde se encuentran los depósitos de Jurásico y lógicamente de azabache asturiano. Es decir,
Las áreas de mayores densidades y concentración de azabache se encuentran en la marisma de Villaviciosa, y si tuviésemos que elegir una zona en concreto donde la mayor diversidad es más elevada, se encuentra en Oles. En Oles y su cercanía es donde el azabache es de altísima calidad, el azabache de tipo asturiano. Luego tenemos evidentemente dónde se extrae. Evidentemente unas minas en las cuales esas minas tienen unas características de penetración en las mismas bastante dificultosa, problemática. Ahí veis en algunos casos cómo había que entrar los antiguos azabacheros a rescatar fragmentos del azabache casi tumbados en el suelo para poder penetrar en las mismas. Y evidentemente tenemos que Oles, con 10 hectáreas, es una de las áreas de mayor superficie y de volumen de azabache que hay en estos territorios asturianos. Y en 1872 pues había hasta 4 minas donde se extraía una gran cantidad de azabache. Azabache que, repito y reitero, es el que servía para que los azabacheros de Santiago de Compostela elaborasen todos los materiales que luego fueron exportados y conocidos mundialmente, pero que su origen era un origen asturiano, evidentemente. ¿Cuál es el futuro del azabache? Pues el que estamos aquí más o menos intentando mantener. Lo más importante es que haya una adecuada utilización y explotación del azabache asturiano. Luego hablaremos de lo que es el azabache asturiano, ¿no? Y que consigamos que el mismo obtenga la denominación de origen, como luego veremos, que sea declarado en su momento bien de interés cultural. Tanto el azabache como material, como la cultura del azabache que lo elige, ¿no? Esto es, durante muchísimo tiempo, durante años, esto ha atraído atención de los medios de comunicación, y así, por ejemplo, podemos ver cómo en determinados periódicos de ámbito regional e incluso nacional, como en España, pues ya en 2009 hablaba sobre el pozo balianés del Obrero Negro, es decir, del azabache, ¿no? Y lo comentaba ampliamente. Y ahí señalaba pues algunas cuestiones importantes, como que el Ayuntamiento de Villaviciosa, que aquí está representado, trabaja para construir que sea el primer proyecto museográfico de Asturias con azabache en la Casa de los Evia, ¿no? Como ahora se extiende, estamos hablando del 2009, ¿no? Posteriormente, evidentemente, también hubo una gran polémica sobre cómo había que dominar el azabache de estos territorios, ¿no? Había una denominación que era el azabache jurásico de Villaviciosa, que en estos momentos, bueno, pues se llevó a cabo, ¿no? Pero que lo que interesa es desarrollar toda esta cultura del azabache. En estos proyectos para el desarrollo integral de la industria del azabache asturiano participamos nosotros con la constitución en el 2006, hace ya unos cuantos años, del llamado Grupo de Azabache y Leño Fósil, ¿no? Ahí está más o menos dónde se constituyó este grupo de azabache fósil, del cual yo pues, me siento responsable del mismo, cuáles eran los objetivos que se pretendían lograr para que el azabache fuera reconocido a nivel mundial y cuáles fueron las ofertas que planteaban en el mismo, ¿no? También ahí tenemos todo el grupo que formaba el azabache fósil, que iban desde investigadores del Instituto del Carbón, del INCAR, investigadores del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas del área de Botánica de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Geología y también azabacheros del territorio, ¿no? Todos ellos, como ven ahí en esa lista, algunos de ellos ya han fallecido, por desgracia, otros, la mayoría, están jubilados, como yo el que les habla, ¿no? Y otros pues les queda ya poco tiempo, ¿eh? Pero este gran grupo de investigadores consiguió establecer, como luego veremos, los criterios fundamentales para establecer qué es el azabache de Asturias, el azabache de tipo asturiensis.
Estos objetivos se plasmaron fundamentalmente en varias líneas, unas llevadas a cabo por el Departamento de Geología, que era la búsqueda de nuevos yacimientos, los estudios de la microdureza de Vickers y de microscopía de reflexión de grupos. Esto se hizo en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. En el Departamento del Instituto del Carbón se hicieron estudios petrográficos y geoquímicos y orgánicos de azabache. En el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas se hicieron los análisis paleobotánicos sobre este azabache, y todos ellos fueron encaminados a potenciar el azabache como recurso natural y el desarrollo integral de la industria artesanal del azabache para conseguir algo tan importante como era la denominación de origen del azabache asturiano. Estos objetivos paleobotánicos se basaron fundamentalmente en confirmar, primero, el origen vegetal del azabache, determinar de qué estructuras vegetales procedería e identificar los taxones, las plantas o árboles que han participado en la formación del azabache, es decir, qué estructura vegetal proviene, a qué grupo de plantas procede, o si eran, lógicamente, de un grupo único de plantas, qué plantas tienen los orígenes de los mismos, y establecer los criterios paleobotánicos necesarios para la posible denominación del origen del azabache asturiano. Toda esa es nuestra misión en este campo, ¿no? Y así se realizaron 90 muestreos sobre materiales, no solamente procedentes de Asturias. Se analizaron los concejos de Gijón, San Martín de Güeces, de Lastre, de Villaviciosa. En Villaviciosa, materiales de Oles, Los Molinos, La Nora, Playa España, Playa Meirón, Arenal de Alanzón. También se analizaron de Cantabria, de Recín, de Teruel, de Utrillas, de Inglaterra, de Whitby, de USA, de Utah, de Turquía, Siberia y Venezuela. En total, 90 materiales, 90 muestras. Cada muestra, lógicamente, contenía numerosos ejemplares para identificar y caracterizar este azabache, ¿no? Todos ellos, lógicamente, eran materiales procedentes de épocas del Jurásico Superior, en parte del Jurásico Inferior y también en parte poquitas del Jurásico del Cretácico, fundamentalmente, ¿no? Todos estos materiales en estos momentos se encuentran depositados y registrados oficialmente en la Siloteca del Herbario del Departamento de Biología de los Sistemas, con lo cual hay una base científica fundamental a la hora de establecer cualquier tipo de comparación con otros materiales, basados en estos, evidentemente. La metodología que hemos seguido fundamentalmente fue una primera que se planteó a la hora de establecer el protocolo de muestreo en el campo. Eso era fundamental a la hora de establecer cuáles eran los tipos distintos de azabaches que estábamos analizando, que podían azabache, lo que en principio determinamos como azabache de buena calidad, de calidad media o mala, y luego pues maderas petrificadas. Eran los tres niveles que en el campo habíamos establecido para su evaluación. Luego veremos cómo, gracias al análisis de los troncos completos de las maderas fosilizadas y con azabache en su interior, pudimos establecer cuáles eran los procesos por los cuales el azabache se estaba constituyendo. Y luego hablaremos de este tipo porque es muy importante, porque el azabache puede ser de buena calidad o de media calidad, en función de la posición que tengan dentro del tronco del árbol donde se han formado. Y sobre todo, no solamente del tronco, sino de la penetración de un compuesto de un hidrocarburo que va a penetrar dentro de estos vasos conductores cuando se depositen en los sedimentos. De esto hablaremos adelante. La metodología que utilizamos fue, lógicamente, con secciones transversales, tangenciales y también horizontales, utilizando para ellos la metodología, los métodos que teníamos en la Universidad de Oviedo, que eran los microscopios electrónicos de barrido y los microscopios electrónicos ópticos con precisión bastante profunda que veis ahí y que hemos utilizado para la identificación y la caracterización de estos materiales. ¿Cuáles fueron los resultados de estas 90 muestras que hemos analizado?
Cuando digo 90 muestras no significa que sean 90 ejemplares, sino que de cada muestra tenía una media de 20 ejemplares distintos, con lo cual el número de ejemplares que hemos analizado ha sido muy elevado. Primero, lo que había que analizar era de qué estructura vegetal proviene el azabache, que llamamos asturiano. En primer lugar, salvo, y esto es muy importante, las muestras procedentes de Siberia y de Venezuela, que procedían de depósitos de esporas y de algas, el resto de azabaches procedían de leños fosilizados, modificados, excepto, repito, las de Siberia y Venezuela, como luego establecemos en las comparaciones, que es muy importante. Es decir, siempre el azabache que conocemos como azabache asturiano o similares, es modificaciones de una madera, de un leño, es decir, de un xilema secundario, sobre todo de gimnospermas o exclusivamente de gimnospermas, es decir, del grupo de los pinos, de los abetos o similares, ¿de acuerdo? Esto es la primera aproximación que hicimos en su momento, ¿no? ¿Por qué decimos que el azabache procede de madera de gimnospermas? Pues ahí ven más o menos los análisis que hicimos para identificar los vasos conductores que caracteriza a una gimnosperma de una angiosperma, que lógicamente con el microscopio electrónico de barrido y con el microscopio óptico ocular de precisión pudimos identificar claramente las diferencias entre las maderas de gimnospermas y angiospermas, y vimos que todo el azabache, excepto aquel de Siberia que hemos indicado, y de Venezuela, que no es azabache en sentido nuestro, porque no proceden de madera, pues hemos visto que eran todas de gimnospermas. A partir de ese momento sabíamos que el azabache se había originado a partir de leños de árboles de las gimnospermas, del grupo, por decirlo así, de los pinos, ¿no? ¿Y qué de grupo de gimnospermas procedía? Fundamentalmente, al final de todos los análisis, determinamos que al menos las muestras de azabache procedentes de Whitby, Inglaterra, Asturias, Teruel y Turquía procedían de 5 géneros de angiospermas, todas ellas evidentemente ya no existen, han desaparecido estos géneros, que son troncos o maderas fosilizadas, de 3 géneros. Género Agathoxylon, de la familia de las araucariáceas, familia que aún perdura en la actualidad, el género Araucaria, que es un género que vive en América del Sur, Chile, Argentina y Perú, y que todavía podemos ver en nuestros parques y jardines, las Araucaria excelsa, como árboles ornamentales, todavía pueden ver, pero esos ya evidentemente no son los que han formado el azabache, son géneros antiguos, ¿no? Agathoxylon, de las Protobrachioxylon y Brachioxylon. Estos son de las protopináceas, es decir, de una familia que dio lugar en su origen a las pináceas actuales. En otras palabras, para entendernos, todos los géneros de árboles que han dado lugar a nuestro azabache han desaparecido en la actualidad. Todas son, lógicamente, del Jurásico, fundamentalmente del Jurásico. Y repito, Agathoxylon, que hay 3 especies, Protobrachioxylon, una especie, y Brachioxylon, otra especie. Esas son las que han dado lugar a nuestro azabache. Bueno, nuestro, al de Whitby, al de Teruel y al de Turquía. Luego establecemos diferencias. Eso es lo que podemos identificar a través de los análisis, lógicamente, orgánicos. Dentro del género Agathoxylon, 3 especies. El Agathoxylon, que le llamamos ahí especie A. No voy a describir las diferencias de este grupo, porque ahí lo tienen señalado, puntiaduras radiales, etcétera, etcétera. No voy a hablar de este tema, solamente he puesto ahí algunas ilustraciones. Lo que se ve ahí son fotografías al microscopio electrónico de barrido
donde se ven todas esas características que ahí señalo en amarillo y que son los que diferencian al Agathosilon especie A, que es el Agathosilon que aparece fundamentalmente, como luego veremos, en Whitby, Inglaterra, y en Teruel, Agathosilon especie A. Luego tenemos Agathosilon especie B, que es el que denominamos en su día y describimos en el año 2011 como Agathosilon asturiensis, y que luego diremos que el 90% de los materiales de azabache de Asturias es Agathosilon asturiensis, el 90%, y ahí ven en amarillo señalado las características, que no voy a señalar evidentemente, morfológicas que la distinguen de los otros grupos de Agathosilon y de otros géneros de estas gimnospermas fósiles, puntiaduras, campos de cruce, la ausencia de traqueidas, son los caracteres diferenciales de este Agathosilon que llamamos en su día especie B y que, repito, en el 2011 describimos como Agathosilon asturiensis, que reitero, forma parte del 90% de todos nuestros ejemplares de nuestro fósil que estamos utilizando, ¿no? Y luego tenemos el Agathosilon C. Ya hemos dicho que hay 3 especies, en este caso son los de Turquía fundamentalmente, aquí en Asturias no aparece ninguno, ahí están sus caracteres diferenciales, también en amarillo, ¿no? Las diferencias se ven perfectamente, lógicamente, al microscopio electrónico barrido, que para eso hicimos muchos ensayos y conseguimos ver las diferencias clarísimamente entre los mismos. Luego tenemos el género Brachiosilon. Del Brachiosilon especie A, hay 2 especies en los cuales pues también aparece lógicamente en lo que es el azabache de Turquía, un poquito en la de Whitby también aparece este Brachiosilon, su especie A. El Brachiosilon su especie B es mucho más raro, evidentemente, pero también nos aparecía en las muestras que hemos analizado. También no aparece en Asturias para nada este Brachiosilon su especie B, y en cambio hay determinadas localidades que sí que nos aparece el Protobrachiosilon, es decir, este género de las araucariáceas contiene unas características muy peculiares que se refiere fundamentalmente a la disposición de las puntiaduras en las células y en los campos de cruce que ven ahí, que no vamos lógicamente a detallar porque no es interesante. Es decir, esto nos ha permitido en su día establecer algo que es, bueno, una clave dicotómica para distinguir los 3 géneros y las 5 subespecies. Ahí ven perfectamente con esa clave y con los datos que se pueden utilizar, lógicamente, el microscopio electrónico de reflexión y el microscopio óptico, podemos distinguir perfectamente a qué género de gimnosperma de este grupo pertenece en este caso, nuestro azabache que estamos analizando. Para ello, evidentemente, tenemos que, y esto viene el problema, que modificar, romper, cortar el azabache que tenemos para poder identificarlo. Es un problema grave porque, claro, un pendiente no podemos romperlo para saber si es azabache asturiano. Y esto luego, posteriormente, intentaremos aclararlo y ver qué soluciones hay. Pero bueno, si podemos utilizar el microscopio electrónico y podemos ver las características, con esta clave dicotómica que en su día, en 2006, que publicamos, hemos conseguido, podemos distinguir cuál de ellos pertenecía a un azabache de tipo asturiano, ¿no? Bien, como resultado de todo esto que estoy comentando, ¿se puede establecer algún criterio paleobotánico para la posible denominación de origen de azabache asturiano? Primera pregunta fundamental que nos planteamos en su día. Y la respuesta es sí. El azabache asturiano es el único que en su origen participa el género Agathosilon B, que lo denominamos como Agathosilon asturiensis, y el género Protobrachiosilon. Eso es muy importante a la hora
de caracterización de un azabache en cuanto a origen. Otro aspecto importante. Este azabache se puede reconstruir. Le hemos reconstruido la madera de este azabache. Y ahí vemos cómo reconstruimos, lógicamente de una forma más o menos virtual, el azabache. Ahí vimos cómo a través de los cortes de la sección transversal hemos reconstruido un fragmento de madera en sección transversal. Ahí se ven, lógicamente, los vasos conductores, los parénquimas, etcétera, etcétera. Luego reconstruimos en sección tangencial la misma estructura en estas posiciones que se ven ahí perfectamente, ¿no? Y por último reconstruimos en sección tangencial. Es decir, pudimos reconstruir en las tres secciones, transversal, tangencial y transversal, las maderas que dieron origen al azabache asturiano, que ahí queda más o menos reconstruido. Esto sería el esquema final de cómo sería el azabache que dio lugar, la madera de las gimnospermas de Agatosilo, como era Puerto de Agatosilo, que dio lugar al azabache asturiano. Es decir, teníamos las razones previas para su declaración como algo diferente a cualquier otra materia de este origen, ¿no? También lo que hicimos fue que a través de los restos que nos aparecieron, poder reconstruir el árbol, los árboles que dieron lugar al azabache. Y ahí lo tienen reconstruido. ¿Cómo eran estos árboles? Bueno, pues en primer lugar son gimnospermas, Agatosilo fundamentalmente. Las hojas de Agatosilo eran unas hojitas escamosas, más o menos como algunas de las cupresáceas actuales, son pequeñas escamas, ¿no?, que van surgiendo sobre las ramas, pegaditas a las ramas. Y la forma de ramificación sería muy similar a la que ven ahí. Esto sería el origen de nuestro azabache, ¿no? Y luego, si le damos una sección transversal o tangencial o radial a la madera de este arbolón que veis ahí, pues evidentemente este sería el aspecto que tendría su madera, ¿no? La madera. Ahí estarían las características tipológicas de cada una de las partes que no vamos a entrar en las mismas, ¿no? Por lo tanto, como un resultado de los mismos es la pregunta: ¿las plantas que dan lugar al azabache son específicas? ¿Son exclusivas? Respuesta: como hemos dicho, las citadas araucariáceas y protopináceas, que son los dos grupos que hemos establecido, dieron lugar a fósiles petrificados que dieron posteriormente azabache debido a cuestiones diferenciales en los procesos de sedimentación y transformación que ahora comentaremos. Muy importantes estos, ¿eh? De tal manera que las condiciones donde se originaron y se producieron estos azabaches tuvieron que tener unas características climáticas distintas. En primer lugar, ausencia de estacionalidad climática marcada, y eso lo sabemos lógicamente por los anillos que hemos analizado en los restos de los azabaches que hemos analizado. Es decir, que el clima bajo el cual se formaron los árboles que dieron lugar al azabache era un clima que se podía decir que no había diferencias entre verano e invierno. Era un clima bastante homogéneo, entre comillas, tropical. Y el mundo se presunta. Para indicar esto es que lo que tienen que saber es que la Tierra ha girado sobre sí misma varias veces, de tal manera que Asturias, el territorio asturiano, en la época de la formación del azabache, estábamos bajo una zona de tipo tropical. Luego hemos ido cambiando, nos íbamos moviendo, ¿eh? Es decir, que los continentes en su conjunto no han estado siempre donde están ahora, se han ido moviendo, y Asturias estuvo durante mucho tiempo bajo un clima tropical, es decir, estaba colocado en el Ecuador. Luego se ha ido moviendo hacia los polos, polo sur, luego se ha ido movido hacia el polo norte y luego ha bajado y
y ahora es donde nos encontramos, entre Ecuador y Polo Norte. Por eso, en el momento en que se formaron el azabache, nuestro clima era tropical. Por eso, Agathosilon y Protobiacosilon pudieron crecer bajo ese clima tropical. Si no, no hubieran crecido, ¿no? Y esto es muy importante porque, desde el punto de vista térmico, pues había un clima cálido, que va acompañado de un clima tropical. Es decir, todas estas condiciones climáticas favorecieron la formación de estos bosques de coníferas, Agathosilon, Protobiacosilon, que dieron lugar en su momento al azabache. Evidentemente, eso en estos momentos es algo que no se puede comprender, pero los restos fósiles así lo demuestran, ¿no? Eso está claro. Esto sería más o menos el paisaje que había en ese momento. En ese cuadrícula, que llamamos delta, es donde se depositaron los troncos del azabache. Se llaman ambientes sedimentarios. Evidentemente, estos troncos, que ahora han dado lugar al azabache, se originaron de esta manera. Evidentemente, no hay que olvidar de que estas zonas del Jurásico, en los sistemas deltaicos que había en ese momento, era un territorio con unos ambientes bastante diversos, como ven ahí más o menos en el esquema, y que demuestran claramente que el azabache, los restos de azabache no tienen anillos de crecimiento. Eso significa clima tropical, evidentemente. La forma de crecimiento de las hojas, también por esos anillos, demuestra que son hojas escuamiformes, escasitas, pequeñas, cortadas, ¿no? Y que, evidentemente, las plantas que dieron lugar al azabache son plantas específicas, araucariáceas y protoespináceas del Jurásico, que, repito, en aquel momento se encontraban al nivel del Ecuador, no donde nos encontramos ahora, y dieron, lógicamente, una conformación de la que es ni más ni menos que esos árboles que ya hemos señalado. ¿Cómo se formaron en estos sedimentos? Pues ahí tenemos, evidentemente, que no hay que olvidar que los troncos de los árboles que dieron lugar al azabache convivían con los dinosaurios. Estamos en el Jurásico. Y posiblemente los dinosaurios se alimentaron por parte, evidentemente no totalmente, de esas hojas escamosas de nuestros Agathosilon y Protobiacosilon que habían aquí. No olvidemos que estamos en Vilviciosa, que las hititas, es decir, las huellas de los dinosaurios los tenemos aquí, al mismo nivel de donde hemos encontrado los restos del azabache. Por tanto, eran los animales que en ese momento convivían perfectamente con esto. ¿Cómo se formaron los azabaches? Bueno, tenemos esos árboles arrancados, arrastrados por las corrientes, arrastrados y depositados en los deltas, como se ve ahí más o menos en este esquema, ¿no? Una vez en los deltas, ¿qué ocurre? Ocurre lo primero, que hay evidentemente una serie de, vamos a ponerlo aquí otra vez, que se pasó, una serie de presiones. Está ya el tronco de este Agathosilon, hay presiones y algo muy importante, el petróleo que hay en estos sedimentos atraviesa los haces vasculares, de tal manera que con la presión de los haces vasculares, ese tronco tiene áreas absolutamente distintas. Un área central, que ahí os señalo, que es el que va a dar lugar por presiones sobre el Agathosilon, en este caso asturiensis, cargado con petróleo al azabache de buena calidad. Los laterales, y eso lo hemos demostrado, los laterales, donde el petróleo ha penetrado menos, azabache de baja calidad. Y en aquellas áreas donde el petróleo ha salido, porque lógicamente por las presiones el petróleo ha salido fuera, solamente queda la madera petrificada. Y eso lo hemos demostrado en troncos de madera que hemos encontrado, que luego dedicaremos y lo veremos, ¿no? Por lo tanto, hay dos factores fundamentales a la hora de la definición del azabache asturiano. Primero, que el azabache asturiano, como luego comentaremos, se ha originado a través del género Agathosilon y por parte del Protobiacosilon. Y segundo, que el azabache asturiano es el único por el cual ha penetrado petróleo
y la conjugación de los efectos de las presiones con presiones atmosféricas y las presiones de los suelos contra esos troncos ha dado lugar al azabache. No hay otro azabache en el mundo que ha sufrido lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos un criterio básico para decir cómo se ha originado el azabache asturiano y cómo diferenciamos el azabache asturiano del resto del mundo. Y ese azabache asturiano, gracias al petróleo y sus presiones, es posible que sea la causa, que luego se hablará, de la triboelectricidad del azabache y la posibilidad de su identificación rápida y visual de ese azabache. Bueno, seguimos entonces comentando esto y ahí vemos los fragmentos distintos de fragmentos de azabache dentro de los troncos, que hemos visto en distintos lugares, de azabache petrificado. Aquí tenemos un fragmento de un tronco, ahí se ve claramente la parte central donde el azabache es de buena calidad, los extremos es azabache de calidad y lo más periférico son troncos rectificados, no son azabache, evidentemente, y así hemos identificado. Otros análisis que se han realizado han sido resultados de influencia a Vickers, de geoquímica orgánica y de petrografía orgánica con los elementos paleovoltaicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la carga en pontios sobre el azabache hemos visto clarísimamente cómo, ahí se ve, el azabache especie B, que es el asturiensis, tiene unas diferencias de carga de pontios sustanciales frente a otros azabaches de origen de Inglaterra o de Teruel. Clarísimamente diferentes. Es decir, hay muchos más caracteres, no solamente anatómicos, fisiológicos, sino también, en este caso, energéticos para su diferenciación, ¿no? Si vamos a lo que nos hizo el Instituto Nacional de Carbón, la caracterización geoquímica de estos poderes, vemos aquí cómo el agatocilon especie B, que es la segunda línea, perdón, ahí de Turquía es Oles, ¿no? Está mal puesto, es Oles, se ve clarísimamente cómo el agatocilon especie B no se parece geoquímicamente a ninguno. Es el agatocilon tipo asturiensis. El resto, como se ve perfectamente, no tiene nada que ver con los de Venezuela, los de Siberia, etc. Y también desde el punto de vista de la microscopía electrónica de barrida, pues el de Asturias, que se ve abajo, no, morfológicamente, por microscopía electrónica de barrida, también se distingue perfectamente. No hay ningún problema de diferenciación, ¿no? También hay una cuestión importante, y es que, por ejemplo, en una talla que vimos de Whitby, que nos facilitaron, una talla pequeñita, pudimos observar cómo en la cara inferior de la misma, al microscopio de reflexión, se veían perfectamente en esta talla cómo había rayos medulares con otros componentes que nos permitieron identificar que esta talla de Whitby pertenecía a agatocilon tipo B, no asturiensis, tipo B, pero sigue siendo un azabache de este grupo, evidentemente, ¿no? Con lo cual, lo más parecido al, llamemos, azabache asturiensis, evidentemente es el azabache de Whitby, que en estos momentos, por desgracia, ya se ha extinguido totalmente porque ya no hay reservas de extracción de este azabache de Inglaterra. Es el más parecido al asturiensis. En este momento solamente nos queda, por lo tanto, el de Asturias para su explotación. Bien, todos esos datos que les comento, cuando nos pidieron de AENOR una especie de certificado de calidad y de diferenciación del azabache de Asturias, para ver si le podíamos dar, nos pidieron en su momento que en una reunión que tuvimos en Oviedo, cuáles eran las características que nosotros utilizábamos para su diferenciación. Y todos estos datos que les he comentado, se los pusimos allí, por escrito, evidentemente, y eso permitió que, ni más ni menos, el azabache de Asturias fuera caracterizado de tal manera en la calificación a través del Boletín Oficial del Estado como esta UND, que es las siglas internacionales de caracterización de azabache, que no significa que sea lo de interés de bien cultural, pero que es muy importante porque gracias a este sistema nos ha permitido introducirnos dentro de las categorías AENOR de calificaciones de los
materiales orgánicos y que sirva en un futuro para la identificación o la calificación del azabache asturiense como bien de interés cultural inmaterial, que es lo que se pretende con todo este, llamemos ciclo de conferencias y demás. Con esto, evidentemente, quisiera pues también dar un homenaje a una persona a la cual respeto mucho porque ha sido Eliseo. Eliseo fue un gran colaborador nuestro, un gran azabachero. Trabajamos juntos durante muchísimos años, más de 5 años, con materiales que él nos daba, que nosotros revisábamos. Trabajamos muchísimo y, por desgracia, pues Eliseo nos ha abandonado, nos ha dejado, pero quiero rendir un tributo a su figura como gran azabachero y defensor del azabache asturiano. También en este momento quisiera apoyar a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, que ya saben ustedes que en el 2023, en enero del 2023, pues ha incoado expediente para la declaración de la cultura del azabache y del azabache en sí mismo como bien de interés cultural y material. Y es algo fundamental el que sea declarado de esta manera, primero, para que ese material sea valorado en lo que sea, en lo que es, y segundo, y yo creo que eso es muy importante, que se permita, bajo determinadas condiciones, el que alguna de las minas, de todas las minas que están ahora cerradas de azabache, se puedan abrir para seguir poder extraer material suficiente para que la industria azabachera artesanal de estos territorios permanezca y siga siendo lo que fue en su día. El motivo fundamental de un desarrollo cultural, histórico e incluso religioso muy importante en estos territorios. Y bueno, y nada más, agradecerles su atención y bueno, aquí quedamos. Muchísimas gracias. Tenemos ahora tiempo para hacernos preguntas, lo que quieran. Queda abierta la sesión para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Levantéis la mano y tiene que ser a viva voz. ¿Tenemos micrófono? Sí, por favor. Buenas tardes. Yo he vivido algunos años en Canarias y ahí hay un árbol muy típico y muy conocido que es la araucaria. Y el clima de ahí es subtropical, como sabemos. Mi pregunta es doble. ¿Aquellas araucarias tienen algo que ver con estas? ¿Y allí hay azabache en Canarias? Gracias. Bueno, primera cuestión. El clima de Canarias no es tropical. Es un clima mediterráneo con una sequía muy amplia, estival, muy amplia. Para que sea un clima tropical como hubo aquí en Asturias, significa, para que sea tropical, es que durante todo el año las temperaturas sean homogéneas y altas todo el año y las precipitaciones, como regla general, sean altas todo el año o, en algunos casos, zonas tropicales de clima un poco más seco, caída de precipitaciones, sobre todo en el verano. Por lo tanto, Canarias no tiene clima tropical, aunque se venda como tropical. Tiene un clima mediterráneo occidental. Bien. En Canarias, igual que en Asturias, igual que en Galicia, en toda España, hay araucarias, evidentemente. Aquí, en Asturias, tenemos 2 especies de araucarias cultivadas como ornamentales, igual que en Canarias, igual que en Tenerife, igual que en Canarias. Araucaria excelsa y Araucaria myrsinitis, que son árboles procedentes de América del Sur, fundamentalmente de Chile y de Perú, un poquito de Argentina, y que se cultivan perfectamente en estos climas mediterráneos o templados subhúmedos como el nuestro, porque permanecen perfectamente mientras se cultiven
y se mantenga adecuadamente. Esas araucarias son las descendientes, en otras épocas geológicas, de las que han dado lugar al azabache en Asturias. Las azabaches que deben ser son las proto-araucarias, las anteriores a las araucarias, ¿de acuerdo? La estructura es muy parecida, fisionómicamente el árbol es muy parecido. El que conoce una araucaria, la única diferencia es que las hojas de las proto-araucarias son mucho más cortitas, pero aquí son un poco más largas, pero son muy parecidas. Eso es más o menos, no sé si la habré contestado, pero... Sí, muchas gracias. Sí. Respecto desde un punto de vista económico, comentabas que sigue habiendo azabache y se puede explotar, hay potencial. Mi pregunta es, ¿piensa usted que con la demanda que hay hoy en día del azabache compensa una explotación en Asturias? Vamos a ver, cuando dije yo que se debería potenciar la extracción de azabache, siempre he dicho, en función de que las condiciones de las minas sean las adecuadas, porque ahora son muy peligrosas, y que haya la suficiente cantidad de azabache para la explotación del mismo. No olvidar que el azabache no se consume exclusivamente en Asturias, es decir, en América del Sur. El azabache que se está ahora utilizando es un azabache fundamentalmente de Brasil, que no tiene nada que ver con el azabache auténtico, que es este, porque el azabache brasileño viene de esporas y de algas que no tiene nada que ver con esto, que además al cabo de 4 o 5 años se degrada totalmente y se deshace. Eso es un problema. Entonces, la potencialidad de que se abra alguna mina para la explotación del azabache tiene que implicar, evidentemente, que haya una especial dedicación a lo que significa el azabache a nivel mundial, es decir, una venta de lo que es el azabache asturiano, este que viene de la gatosidad. Lo digo esto porque, vamos a ver, en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo yo he creado una exposición hace 20 años sobre distintos tipos de azabache, que tenemos puestos en unas vitrinas. Azabache de Brasil, de Venezuela, vitrinas cerradas, todas bajo el mismo condiciones ambientales, un poco a la sombra, para que no haya problemas. Entonces, en las vitrinas están puestas azabache asturiano, azabache de Teruel, azabache de Turquía, de Siberia, de Brasil. El que pasa por allí, lo primero que le llama atención es que hay ejemplares de azabaches que están destruidos, rotos, fragmentados, y otros azabaches que están completos, que no se han destruido al cabo del tiempo, porque tienen la fecha de cuando se instalaron. Y cualquiera que lo vea, ve que el asturiano está como estaba hace 20 años. El de Siberia está en polvillo. El de Turquía medio roto. Es decir, eso da índice de que lo que dije yo desde el principio, es decir, el origen del azabache permite saber la dureza, la durabilidad del azabache como tal, como joya. ¿De acuerdo? Sí, pero quiero decir, vale, el azabache asturiano es muy bueno, pero mi pregunta es, en el mercado actual, en la demanda actual que existe mundialmente, no sé si usted sabe los costes de lo que sería una mina para extraer el azabache con toda la seguridad y todo. ¿Piensa usted que compensaría en Asturias hacer una inversión así y tendría un buen...? No, sí, lo entiendo perfectamente. Vale. Vamos a ver. Cuando digo abrir las minas no es para el consumo en Asturias, Sí, no, a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Evidentemente, para consumo a nivel mundial, lo que hay que hacer es una especie de política de imagen a nivel mundial, diciendo clarísimamente cuál es el azabache asturiano, en qué se diferencia y cómo se conserva. Que lo que le interesa a la gente es decir, esto que tengo aquí, esta pulsera, esto me va a durar 3 años, 4 años antes de que se salga. Eso es lo que hay que vender. Y eso es el futuro. Por eso digo yo, la venta del azabache asturiano no es para Asturias, evidentemente. Es para otras regiones, no solamente España,
estoy hablando, Sudamérica está utilizando gran cantidad de azabache. Sí, el azabache de Brasil, que al cabo de 2 años, se ha deshecho. Si eso se vende, tiene un gran mercado. Potencial, evidentemente. Pues es una pena que no... Hay que hacerlo, evidentemente. ¿Y cómo se puede hacer eso? Cuando se declare bien de interés cultural, porque eso, evidentemente, es una vía muy importante de venta. Porque eso significa que ese bien de interés cultural está regido por un determinado sistema de extracción legal. Con lo cual, lo que hace es que el valor del material aumente. Y trabajo para la región asturiana. Por supuesto, por supuesto. Siempre y cuando las minas sean... no como ahora. ¿Es complicado? Es complicado. Sí, muy complicado. Pero bueno, hay que empezar con ello, evidentemente. Yo creo que es muy importante, sobre todo en esos territorios donde es el único lugar donde hay azabache. Azabache de buena calidad. Y cuando digo buena calidad significa que permita que al cabo de 20 años ese azabache esté bueno. ¿Cuánto tiempo piensa usted que duraría? ¿Un azabache asturiano? Sí. Toda la vida. O sea... Cientos de años. Vamos a ver, yo he visto en Santiago de Compostela azabache, que decían ahí gallego, que es asturiano, evidentemente, porque allí en Galicia no hay, esa gente tenían aquí, de 1200, perfectamente conservado, al aire, brillante, y no le ha pasado nada. Y estamos hablando casi de 800, 900 años. ¿Sabe usted cuánto cuesta un gramo de azabache bueno asturiano? ¿O 100 gramos? O así? No, eso sí que no lo puedo estimar. No soy economista en ese aspecto. No lo sé. Pero debería ser, evidentemente, el valor de lo que significa. Es decir, muy por encima de lo que actualmente parece ser que se estima. Acabo de mirarlo en Google y no parece que sea muy alto. Parece que no está tan valorado como... No está valorado porque la gente, repito, esto hay que venderlo. Sí, claro, exacto. Si no se vende, pues evidentemente el precio es muy bajo. Se olvida. Se olvida, claro. Gracias. ¿Seguimos por aquí otra pregunta? Sí, quería preguntar si hay algún estudio que determine qué minas pueden ser explotadas ahora, Sí. dónde pueden estar localizadas. Mira, Y por otra parte, perdón, sí. ¿de dónde puede provenir o si hay algún tipo de control de todo el azabache que se puede vender ahora en Santiago de Compostela? Toda esa cantidad de azabache que se está vendiendo tiene que venir a algún sitio, evidentemente de Asturias no viene. Y por último, me sumo al homenaje de Eliseo, a la persona que me ha empezado. Gracias. Bueno, empezando por lo penúltimo, evidentemente, lo que está vendiéndose ahora en estos momentos, menos mal digo esto, en Santiago de Compostela, que lo he visto y lo hemos analizado hace 2 años, es turco. Menos mal que no es de ni Siberia ni es de Brasil, es turco. Es Agatosilo tipo C. Bueno, es de madera, no es de... O sea, significa que ese azabache va a aguantar más tiempo que si viniera de Brasil o de otro. ¿De acuerdo? La otra pregunta que me decía era la primera. ¿Algún estudio? Sí. ¿Y de qué depende que sean explotadas también? Sí, vamos a ver. Por nosotros lo que hemos, a través de los geólogos que nos han hecho los estudios, ¿no? En estos momentos, las minas que potencialmente, la zona minera de aquí Asturias, que potencialmente tiene mayores posibilidades de tener mayores cantidades de azabache, está en la zona de Oles. Oles. Claro, encima de Oles, lo que hemos analizado de Oles es de grandísima calidad. Si todo esto se suma, pues ya sabemos más o menos dónde deberíamos actuar. Todo esto depende del principal. ¿Hay tiendas en Villaviciosa que usted conozca que tengan azabache de calidad? No quisiera entrar en esos detalles. No me gustaría. No me gustaría entrar. Lo siento. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues
presentar al siguiente ponente. Ella es María Pérez. María es natural de Gijón, aunque lleva muchos años ya afincada en Villaviciosa, así que ya podemos considerarla una malaya de adopción. Es de formación totalmente autodidacta y de trayectoria profesional de más de 30 años y domina los oficios de la orfebrería y la tabachería. Cuenta con más de 20 premios nacionales a la excelencia por su trabajo y varios internacionales, además de reconocimientos de su labor investigadora y divulgativa. Actualmente es la única maestra azabachera reconocida que queda transmitiendo el oficio desde la única escuela que existe en Asturias, fundadora y presidenta de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa. Defensora de la cultura azabachera y ha dedicado los últimos 15 años a su puesta en valor, a la conservación de un oficio en extinción y al estudio del azabache, sobre todo desde un punto de vista de la materia prima, sus peculiaridades y diferencias con otros materiales de aspecto similar. Sin más, el escenario es tuyo. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. En principio quiero decirles que yo no soy ninguna científica, soy una azabachera. Entonces mi presentación pues, va a ser un poco más verdad por casa, no tan científica como la de Tomás. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer un repasín sobre lo que es el azabache desde mi punto de vista, que es desde una persona que lo trabaja, y sobre la protección que nosotros desde nuestra asociación creemos que se debe implementar. Lo paso a mano, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues vamos a hablar primero sobre lo que se dice sobre el azabache. Hacemos un repasín por el origen geológico, un poco de petroquímica, un poco de petrografía y luego al final daremos las claves para su correcta identificación según lo que nosotros estimamos como profesionales del azabache. Bien, tenemos el color negro azabache, pero no todo lo que lleva el nombre lo es, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién me puede decir lo que es esto? Plástico. Una bolsa de plástico. ¿Y esto otro? Otra bolsa de plástico. Parecen iguales. Las dos son blancas. Las dos suenan parecidos. Las dos se utilizan para llevar cosas. Sin embargo, una es de plástico y otra está hecha de fécula de patata. Son muy parecidas, un aspecto muy similar, pero sin embargo químicamente son completamente diferentes. Aquí tenemos dos piedras. Una es lignito y otra es azabache. Aparentemente son muy parecidas, pero químicamente son muy diferentes. Y ahí vamos con respecto a la estabilidad del material que decía Tomás. Una va a durar toda la vida, incluso hay cuentas que se conservan desde hace 19.000 años, paleolítico superior, y hay otras que puestas en una vitrina se deshacen totalmente. Entonces, yo les invito a que se pasen estas dos piedras, las vean, las puedan tocar, para que vean lo que es un material y lo que es otro. Y luego más tarde sí, ya les digo cuál es cuál.
sobre el azabache. Primero, se dice que es una variedad de lignito. Y ya empezamos mal. Definición de lignito según la norma esta. Carbón de bajo rango caracterizado por una elevada capacidad de retención de humedad y un elevado contenido en materias volátiles y un bajo contenido energético. Vamos a ver ahora más adelante que el azabache es todo lo contrario a esto. Propiedades físicas. Bueno, antes de nada, tengo que decir que estas propiedades físicas están sacadas de temarios de gemología actuales, que se están impartiendo actualmente. Cálido al tacto, color negro brillante, o brillo aterciopelado, o brillo graso, o brillo vítreo. O sea, cualquier cosa que brille y que sea negra es azabache. Ligero, de la dureza 3-4 nasta de Mohs, frágil, fractura concoidea. El color de la raya hecha con él es pardo oscuro. Ahí tenemos otro problema, y luego lo veremos, porque muchísimos materiales marcan de ese color. Desde la hulla asturiana ya marca de un tono pardo oscuro. Arde produciendo mucho humo blanco, no sé el blanco de dónde lo sacaron, y luego les aseguro que tengo quemado mucho azabache, muchas piedras en el taller, que el humo sale muy negro. Despidiendo olor bituminoso, a veces fétido, o con olor a resina, entonces sabes lo que habrán quemado. Y que tiene un bajo poder calorífico. Al contrario, el azabache, al estar impregnado en petróleo, tiene un alto poder calorífico. Nada que ver. Esto último ya me mata. Dice que calentándolo entre 150 y 200 grados se ablanda y se funde entre 250 y 300. Prometo que esto está sacado de un temario de gemología de un sitio reputado. Lo prometo. Impresionante. Ojalá se pudiera fundir. Sobre el origen botánico no tengo nada más que añadir, porque aquí tenemos a Tomás, que es una eminencia, y mejor que él, imposible. Agradecer a Tomás su ponencia, siempre interesantísima. Y hacemos un repasín sobre el origen geológico. Necesitamos 4 condiciones indispensables. Que sea jurásico, no vale cretácico, tiene que ser jurásico, porque en esa época, como nos decía Tomás, existió un clima muy peculiar y unas condiciones geológicas muy peculiares. Jurásico. Madera, de protopináceas y eucariáceas jurásicas. Agua y petróleo. 4 condiciones. Nos falta una de las 4 y ya no se forma el azabache. Por tanto, tenemos una rareza geológica y con estas condiciones solamente se formó en 3 localidades en todo el mundo. Son azabaches diferentes entre sí, pero que comparten entre ellos una serie de características que los hacen muy especiales. Unos en Whitby, en York, en Inglaterra, en Villaviciosa, en Asturias, y en Lícida, en Turquía. Todos son localidades muy pequeñas, donde ocurrieron esa serie de circunstancias tan concretas y tan especiales. Bueno, aquí me voy a remitir al trabajo de azabache de Asturias, características físico-químicas y propiedades de Génesis, de 2006, encabezado por Isabel Soler Ruiz, donde se estudió el azabache pues, de todas las formas posibles. Me refiero a este estudio porque se refiere precisamente al lignito, que es a lo que voy yo. Me he permitido sacar una serie de párrafos de todo este estudio para resumir un poco y no dar la turra demasiado, y los leo textualmente. El azabache es un carbón húmico, tradicionalmente considerado como una variedad de lignito. Normalmente la gente que llega a este estudio se queda aquí. Tradicionalmente considerado como una variedad de lignito. Hay que leer más. La reflectancia de la luminita es uno de los macerales que forman los carbones. Es muy baja, razón por la que el azabache ha sido considerado tradicionalmente dentro del rango de los lignitos. Su composición química es casi exclusivamente orgánica, prácticamente sin materia mineral, con valores muy bajos de humedad, azufre y nitrógeno, con contenidos relativamente altos en carbono, elevados en materias volátiles y especialmente elevados en hidrógeno. Todos estos valores que acabo de enumerar
son completamente diferentes a los lignitos. Así, el carácter perhidrogenado del azabache justifica, por ejemplo, su alto poder calorífico, anómalo y bastante diferente del atribuido normalmente a los lignitos. La presencia de compuestos hidrogenados condicionó un proceso de evolución de este carbón diferente al descrito para la lignina durante el proceso de carbonificación natural. Algunas de las características químicas encontradas son las que han permitido probar que el rango del azabache es más alto que el del lignito, que es el que tradicionalmente se le había asignado. Los tradicionales parámetros físico-químicos, indicadores de rango, en los carbones no son aplicables a este carbón, pues los resultados obtenidos son obviamente contradictorios. Sin embargo, su contenido en carbono y el rango de la materia orgánica que se encontraba cerca, permiten estimar su rango como el de un carbón bituminoso de altos volátiles, carbones de rango medio, de acuerdo con la última clasificación de carbones ISO, 2006. Vamos a seguir llamándolo lignito. Más adelante, en 2015, volvió a hacer otro estudio porque la Diputación de Pontevedra le encargó esto porque tenían la sospecha de que les estaban colando azabache de otros lados en vez de azabache de Asturias. Y volvieron a hacer otra vez los nuevos estudios químicos, petrográficos y demás, donde podemos leer que tiene propiedades anómalas y especiales, que la composición química es la causa de todas las propiedades anómalas y especiales, que los hidrocarburos se introdujeron en la microporosidad de los restos carbonosos que constituyen el azabache incorporándose a su estructura macromolecular, lo mismo que el hilo fósil, que terminó. Esto explica su bajo grado de porosidad. Esto explica la alta estabilidad del azabache que se mantiene inalterado a lo largo del tiempo, más de lo mismo. Y estos estudios están ahí. Yo me permití hacer este pequeño esquema basado en los diagramas de Van Crevelen, que según los expertos es la Biblia de los carbones, y donde se ve muy claramente lo que es una cosa y lo que es otra. Aquí tenemos dos parámetros, el hidrógeno y el carbono, solamente dos. ¿Ven dónde está el lignito? Está con un rango muy pobre en carbono. Bueno, tengo que decir que los carbones, a medida que van evolucionando, o madurando, por decirlo de una manera más sencilla, pues van subiendo el contenido en carbono, incrementando el contenido en carbono y perdiendo materias volátiles, perdiendo hidrógeno, entre otras cosas. El lignito está ahí en el rango más pobre del carbono, porque es un carbón de rango muy bajo y con un contenido medio en hidrógeno. A continuación tenemos los carbones bituminosos, con más carbono, más hidrógeno, o sea, el mismo hidrógeno que el lignito, incluso un poco menos, porque según maduró, pues ya fue perdiendo volátiles. Y a continuación tenemos la antracita, que es el carbón que más poder calorífico tiene menos hidrógeno y tiene más carbono. ¿Pueden ver dónde está situado el azabache ahí arriba? Bien lejos del lignito. Es un material perhidrogenado en el rango de los carbones bituminosos, pero ahí arriba. Una diferencia muy importante que tiene el azabache con respecto a los carbones bituminosos es el contenido en gas o en aceites. El contenido de los carbones bituminosos es, la composición de estos carbones es principalmente vitrinita y tienen un alto contenido en gas, que va saliendo. Este gas va saliendo y es lo que causa las fracturas y que se rompen. El azabache, en cambio, como está impregnado en aceites, en hidrocarburos, pues en ese proceso de fosilización, este hidrocarburo lo que hizo fue expulsar el oxígeno, selló los poros, y ahí está, el azabache, ahí arriba, como una isla, muy lejos, muy lejos, muy lejos del lignito. Pero se parece, como esas piedras que tienen en la mano que pueden ver, se parece mucho. En el INCAR nos surgió la oportunidad de hacer un pequeño estudio, de andar por casa, porque bueno, nuestra asociación es modesta y
Con este estudio lo que pretendíamos era demostrar una teoría que teníamos, que era que el azabache se puede diferenciar del resto de los lignitos de una manera mucho más sencilla. No solamente con análisis de petroquímica, petrografía, microscopio electrónico de barrido, pruebas destructivas y carísimas y que no son accesibles. En este estudio pues teníamos un total de 20 muestras, procedentes de Australia, Bulgaria, China, Georgia, Teruel, Turquía, Venezuela, Villaviciosa y Whitby. Y las analizamos bajo el espectrómetro de reflectancias, microscopio óptico de luz blanca reflejada y fluorescencia. Las conclusiones de reflectancias arrojaron que sí, efectivamente, nuestras muestras se comportaban igual que las muestras que se habían analizado anteriormente. Y completamos con un poquitín de petrografía, que les voy a resumir porque bueno, me parece interesante, un pequeño repaso por los principales. Aquí en las fotografías de luz blanca reflejada de microscopía podemos ver los macerales. Los macerales son los componentes orgánicos que constituyen el carbón y que son reconocibles bajo el microscopio óptico. Estos macerales pues, nos dicen si es un carbón u otro. Las muestras de China y Australia nos muestran que son antracitas, son carbones que son muy evolucionados. Y todos esos agujeros negros que se ven, esos puntos, son agujeros, son poros de desgasificación. Por ahí fue perdiendo los volátiles y se fue fracturando. Aquí tenemos un lignito no leñoso procedente de Venezuela. Y vemos que claramente esto no es leño fósil. Si el azabache que damos tiene que ser leño fósil, esto desde luego no lo es. Esto es un conglomerado sedimentario de un montón de cosas. Eso redondo que se ve a los lados son esclerocios de hongos. Es eso, ¿verdad? Este es el aspecto que presenta el lignito sedimentario de Venezuela. Ojalá tuviéramos esos cachos de azabache luego. En cuanto a los lignitos leñosos, tenemos las muestras de Georgia, Bulgaria y Teruel, que corresponden al periodo Cretácico, no Jurásico, que carecen de impregnación en hidrocarburos, y eso lo vemos en las fotografías de fluorescencia, que tienen una fluorescencia muy débil, porque son carbones poco evolucionados y son inestables. Estos se van rompiendo con el paso del tiempo. No sé si pueden apreciar las fracturas que tiene ese trozo. El procedente de Bulgaria, pues prácticamente lo mismo. Tiene una fluorescencia muy débil porque no tiene hidrocarburos y se ve mucha pirita, mucho material mineral que lo hace muy inestable. Este es el aspecto que presenta una vez trabajado o con el paso del tiempo el lignito cretácico de Bulgaria, que llaman también azabache de Bulgaria, azabache de Georgia, azabache. Lignito. En cuanto a los lignitos leñosos, tenemos el de Teruel. Esto es leño fósil también, presenta una fluorescencia débil, también propia de los carbones poco evolucionados, y vemos también poros de desgasificación. Se trata también de un material muy inestable. Esta pieza es lignito cretácico de Teruel, no está trabajada, esto es simplemente por el paso del tiempo, ven que está todo fracturado, igual que los anteriores. Y llegamos a los azabaches, a los que consideramos que son azabaches porque son más estables, son estables en el tiempo, y todos ellos pues tienen una serie de características que los unen, que luego enumeraremos. Esta es la muestra de Turquía, que vemos ahí una fotografía totalmente diferente, con el tejido celular poco deformado y cavidades llenas de resinita. En este caso de Turquía, el petróleo, ese hidrocarburo, no procede de la roca madre como el azabache coreano. Aquí procede de la degradación precisamente de la resinita que se encuentra en estas células.
Inglaterra encontramos dos tipos de azabache. Este que procede del acantilado y es muy parecido al nuestro. Ellos lo llaman azabache duro. Tienen azabache duro y azabache blando, según ellos. Son muy diferentes, ahora veremos el otro. Este es muy parecido al nuestro y ven que en la fotografía verde la fluorescencia es mucho más clarita que las anteriores. Es por la impregnación en petróleo. Y este es el otro, que es muy parecido al de Turquía, así para los que no sabemos de botánica, porque vemos las células, las cavidades celulares cargadas de resina. Y este, pues bueno, tenía que decir que en el anterior la impregnación en hidrocarburos tampoco procede de la roca madre, sino que procede de las algas contemporáneas a los troncos esos que llegaron a los deltas y que fueron impregnados por ellas. En este caso, pues el hidrocarburo procede de la resinita, una vez más, como el de Turquía. Y aquí tenemos el nuestro, el de Oles, que tiene una fluorescencia muy intensa por el hidrocarburo, que en este caso, como les decía, procede de la roca madre. O sea, en todos los casos, el hidrocarburo procede de un lugar diferente. Son todos ellos diferentes, pero comparten todos una serie de condiciones. Y este es el aspecto que presenta tanto el azabache jurásico de Villaviciosa como el de Whitby, como el de Whitby del acantilado o el Whitby del fondo marino o el de Turquía. El de Turquía en algunas ocasiones sí que se le ve una pequeña veta marrón, pero no en todas. Todos ellos son estables, son materiales estables. Después de hacer este estudio, lo que hicimos fue someter todas esas muestras, ya que sabíamos que se comportaban igual que las que se habían estudiado anteriormente y teníamos, por tanto, la certeza de que podíamos saber lo que teníamos delante y no eran pruebas, o sea, no eran muestras de lugares equivocados. Sometimos todas ellas a pruebas de la raya, de estabilidad y de triboelectricidad. Aquí tenemos el método de la raya. Esto consiste en una placa de rayado que está hecha de porcelana blanca sin vidriar y lo que se hace es frotar el material que queremos comprobar sobre esta placa. Esto deposita un resto de polvo que nos da el color verdadero del material que tenemos. Y aquí en esta fotografía pues vemos que desde la hulla de Asturias ya tenemos un cierto tono pardo oscuro. Pero esta prueba no se puede considerar como concluyente en ningún caso, porque fíjense arriba, el material reconstituido marrón, esto es polvo de lignito con resinas, y es pardo oscuro. Abajo tenemos el lignito cretácico de Georgia y el azabache jurásico de Villaviciosa en la misma placa, y tienen un color prácticamente igual. Si marcamos sobre esta placa cuerno quemado, nos da marrón también. Y si marcamos una imitación que había en época victoriana muy común, que ellos, los ingleses llamaban roble de pantano, que era una madera sumergida en agua durante mucho tiempo de color negro, también marca marrón. Por lo cual sería una prueba para descartar pues, vidrios o onis, obsidianas, turmalinas, materiales negros, pero desde luego no concluyente. Y vamos ya con las claves de la correcta identificación. La descripción física general de los azabaches nos dice que es de origen vegetal y son troncos leñosos de gimnospermas, troncos leñosos. Épocas Jurásico y Cretácico. Vamos a citar ya Cretácico porque está claro que en el Jurásico fue donde se formó, porque fue donde había esas condiciones climáticas que hablamos, tan especiales, y esas condiciones geológicas tan peculiares de las que ya hablamos. Es opaco, color negro, brillo intenso, aterciopelado, graso. Vamos a quitar vítreo, porque yo de un brillo aterciopelado o graso y el vítreo creo que hay una diferencia enorme, y el azabache no brilla como el cristal. Baja densidad, pesa poco. Dureza entre 3 y 4, fractura concoidea, como todos los materiales sin estructura cristalina, templado al tacto, quebradizo al corte, ha reproducido mucho humo y olor y raya marrón.
Descartamos ya de esta descripción física general, descartamos de base las antracitas de China y Australia. La xungita, que es un material carbonáceo que a veces lo venden también como azabache de talla y cosas así. Carbones de algas y esporas norteamericanos y siberianos, no son leños fósiles. Lignitos no leñosos sudamericanos de Venezuela, de Colombia. Lignitos cretácicos de Georgia, Bulgaria, Tehuel, son cretácicos. Y con esto tenemos que, manteniendo los puntos de la descripción general que acabamos de ver y añadiendo algunas propiedades nuevas o más concretas, los nexos comunes que diferencian azabaches de lignitos son, todos ellos, son troncos leñosos de gimnospermas fosilizados. Todos ellos son de época jurásica. Todos perhidrogenados por impregnación en hidrocarburos, proceda este hidrocarburo de donde proceda. Son estables con relación al paso del tiempo o al mecanizado como el pulido. Tienen un alto poder calorífico y todos ellos son triboeléctricos. Esto quiere decir que se cargan con electricidad estática por frotamiento. Los lignitos más o menos. Y ahora pues vamos a dar las claves para identificar el azabache pues trabajado. Cuando vamos, por ejemplo, a comprar un azabache y queremos saber si nos están engañando o no, pues podemos fijarnos en una serie de cosas que son bastante sencillas y que nos pueden dar una pista bastante correcta. Tenemos que fijarnos que lo que tenemos delante es un material opaco, de color negro muy brillante, pero no como el brillo del cristal. Debe notarse un material ligero, cálido y suave al tacto. Vale, esto es complicado cuando estamos viendo, por ejemplo, un anillo como el mío, que tiene una pieza pequeñita. Pero si pasamos suavemente la uña por su superficie, esta debe notarse totalmente lisa y muy resbaladiza. Que no se enganche la uña en ninguna parte. Si lo observamos con una lupa, y sobre todo al sol, si es posible, no debe presentar grietas, ni poros, ni ningún tipo de granulosidad, que es lo que ocurre con los materiales reconstituidos, ni cambios de color, ni visos. Y todos ellos, todos los azabaches son triboeléctricos, o sea que esto que vamos a adquirir tiene que ser triboeléctrico. Y para ello, pues desde la asociación desarrollamos un test que luego pueden pasar por la mesa a coger el suyo, que traje aquí para todos, y que les voy a enseñar cómo funciona. Es una cosa muy sencilla y este estudio que hicimos en el INCAR fue también para poder impulsar un nuevo estudio que demuestre precisamente esto de manera científica y que nos sirva como una prueba irrefutable para diferenciar lo que es el azabache de lo que son otros materiales. Y si algún día, ojalá, se abre una mina, que no quede autentificado todo el azabache que uno tiene en el taller como tipo Asturias, si esto procede de Georgia, de Bulgaria o de cualquier otro sitio. Les explico cómo funciona el test. Esto es una cajilla de plástico, y verán qué cosa más sencilla, que dentro tiene papel. Es papel tipo cocina, tipo rollo de cocina o tipo Kleenex, cortado muy finín. Entonces lo que vamos a hacer es sacar unos papeles fuera. Hay que sacarlos fuera, que la caja es de plástico, es un derivado del petróleo y es triboeléctrica. Para que no haya problemas, sacamos los papeles fuera. Aquí encima tenemos pegada una goma, que es lo que se pega debajo de las sillas para no rayar el suelo, es goma Eva. No es fieltro, con el fieltro a veces funciona y a veces no. Por eso si se estropea la goma, muy fácil, ferretería, se despega, se pega y ya tenemos el test nuevo otra vez. Yo traje por aquí, que bueno, no lo van a ver desde lejos, pero luego ya harán las comprobaciones pertinentes. Yo tengo aquí dos iguas, que es lo típico que se vende. Y lo que vamos a hacer para comprobar si es azabache o no es azabache es simplemente apoyar el test sobre una superficie firme y vamos a frotar esta pieza sobre la goma. La goma es muy suave, no va a dañar el azabache, no lo va a dañar para nada, no hay riesgo. Frotamos un poco. Ahora, muy importante, vamos a esperar 6-7 segundos para que esos electrones hagan por ahí lo que tienen que hacer. Y después, por el mismo sitio donde frotamos, vamos a los papeles y
tiene que atraer los papeles. Si atrae los papelitos, es trigo eléctrico, es azabache. Si no los atrae, no tiene petróleo, no es azabache, es un material inestable. Y esto es la prueba más plausible de por qué el azabache es un material mágico desde hace 19.000 años, la trigoelectricidad. No puedo irme sin invitarles a visitar nuestro certamen de azabachería, que está en la Casa de Roselia, y estaremos hasta el domingo. Y posteriormente pues trasladaremos nuestra pequeña colección a la exposición permanente que está en la calle Balbín Busto número 13 y que está abierta todo el año de manera gratuita. Queda abierta la sesión a cualquier pregunta que Al final, ¿cuál era el de verdad? ¿El grande o el pequeño? ¿Dónde está? Era el más ligero y el bueno, ¿eh? Ligeros son muy parecidos. No, pero hay uno uno que de pesa otro. más. Bueno, pesará más porque a lo mejor tiene más densidad, o sea, tiene más masa. Más material. Es más grande. Pero si lo hubiéramos observado bien, veríamos que este está lleno de grietas. Y este es falso. No hace falta contestar. Con dependencia de las dos conferencias magistrales que acabamos de oír, para las personas que no sabemos de azabache, ¿podría recomendarnos un libro o dos libros sobre el azabache que nos den un poco de idea de todo esto? Pues es que no lo hay. Nos pueden hablar los libros de la historia, de la azabache, de la azabachería, pero algo que hable sobre cosas técnicas, que yo sepa, no lo hay. Tenemos que remitirnos a los estudios científicos. ¿Usted como azabachera podría hacérsele un encargo de una pieza o de un... Bueno, eso digo. ¿Y cómo podría contactarla? ¿Cómo puedo contactarla para hacerle un...? Bueno, pues ahí tienes el correo, bueno, no es mi correo, es el correo de la asociación. Si contactas ahí, te remitimos a todos los azabacheros que formamos parte de la asociación. Vale. Oye María, yo pregunto desde la ignorancia, teniendo en cuenta que la declaración de bien de interés cultural va a ayudar mucho, como dijo Tomás, ¿qué esperanza tienes tú de que se abra una mina a corto plazo en Villaviciosa? Teniendo en cuenta, supongo, que todas estas historias de minas, de medio ambiente y todo eso que habrá que tener en cuenta. ¿Tú crees que lo llegaremos a ver? No lo sé. Yo siempre me acuerdo de Eliseo, que cada vez que íbamos a consejería, a alguna reunión con algún jefazo, pues salía con la sonrisa de oreja a oreja y yo decía, tío, tú eres la persona más optimista del mundo, pero no es que nos están contando la misma historia siempre. Y yo decía, no hombre, pero ahora parece que sí, parece que tal. Y hoy precisamente le estaba contando, no me acuerdo a quién, y digo, coño, me parece que me estoy pareciendo a Elise, porque parece que empiezo a tener un poco de esperanza. No sé en qué quedará esto, pero quiero tener esperanza. Y bueno, con las últimas conversaciones que tuvimos, creo que podría ser posible, pero con mucho apoyo del Ayuntamiento de Villaviciosa y de las instituciones del Principado. Hay que ser optimista. Actualmente, María, ¿cómo tenéis la obtención de materia prima? ¿Hay algo o no hay nada? No tenemos. ¿Vivís de lo almacenado anteriormente? Vivimos de lo almacenado anteriormente y de algún milagrín que pasa de vez en cuando. Y para que os hagáis una idea, la última vez que los socios de la asociación tuvimos acceso a algo de azabache fue porque uno de los socios, dando un paseo por una zona de Oles, apareció un árbol que había caído después de una tormenta y debajo de las raíces aparecieron cachinos. Recogió todos esos cachinos y los repartimos entre los socios. ¿Sabéis a cuánto tocamos? A 250 gramos de cachinos así. Eso es lo que tenemos.
Ahora mismo estamos en una situación crítica. Crítica absoluta. ¿De qué tamaño podemos estar hablando máximo de que tenéis? Mira, te doy un dato. 20 milímetros es una pieza enorme. Y si encima necesitamos grosor, hay mucha gente que llega, uy, qué caro, uy, qué caro, qué caro. Si tú supieras. Y se supone que ahí hay vetas con un montón de azabache. Se supone que hay en el subsuelo, Wow. pero no tenemos acceso. La mina de Tomás requiere mucha burocracia para abrirla. La mina de Tomás. Cuando él murió, se continuó Tomás allí. No se cerró ya. La mina de Tomás está, esa concesión minera está caducada. Por poder, pero volver a echar a andar una concesión que está caducada es terriblemente complicado. Requiere una serie de estudios de burocracia. ¿Cómo funciona el proceso de cómo hacéis una pieza? ¿Estáis tallando, habéis con el pulido? Empezamos limpiando y sobre todo como el azabache ahora es de tan mala calidad, pues normalmente empezamos limpiando y acabamos sin nada. Entonces limpiamos y limpiamos y limpiamos y nos frustramos y volvemos a limpiar y nos volvemos a frustrar hasta que al final encontramos un cachín que tal vez de aquí sale algo. Para conseguir ese brillo que le ha dado al final es un pulido. Es un pulido, sí. Se talla. Actualmente, antiguamente se tallaba con navaja barbera. Ahora pues utilizamos bisturí y herramientas de protésico dental, presas de carbotungsteno en promotores y estas cosas. ¿Cuál sería el siguiente paso para que se abriera una mina? Para que se abriera una mina, voluntad política. ¿Y cómo se podría conseguir eso? Pues dando la turra como la estamos dando una y otra vez. ¿Podría hacerse una manifestación o algo así? Pregunto. Se queda la turra en depresión, no se mete. Si yo tuviera la fórmula mágica. Hombre, experiencia tienes, desde luego. Tengo experiencia como azabachera y como periona. Pero No sabes por dónde puede funcionar. si no soy política, soy azabachera. ¿Los ves negados a los políticos? Bueno, hay algunos que sí que tienen voluntad, pero Les cuesta adaptarse. o necesitan otro tipo de acompañamiento. No sé, yo las cuestiones políticas las ignoro totalmente. Digo, yo soy azabachera, sé el problema que tenemos, sé que estamos en situación crítica y cruzo los dedos para que se pueda abrir una mina. Pero primero, antes de la mina, insisto, es necesaria la protección. Es necesario poder llevar a término este estudio que tenemos ahora empezado y que parece que por fin nos dieron luz verde para realizarlo y poder diferenciar de una manera sencilla y barata, sobre todo sencilla y barata, lo que es el azabache de lo que no es. La cuestión es saber quién se pone a pelear por esto, ¿no? O sea, quién se pone para abrir la mina o lo que sea. O sea, porque podemos tener muchos expertos, pero si no hay nadie que lo haga, ¿qué? Sí, hombre, pero a ver, las cosas hay que construirlas. Las casas se construyen desde el cimiento. Claro, claro. Ahora el BIC, el bien de interés cultural, nos viene muy bien, porque es una protección general, pero también necesitamos una protección concreta, física, sobre el material. Sobre el material único que tenemos. Y a partir de ahí, entonces sí. Entonces, abrir una mina sería un paso fundamental, porque si no, esto se acaba. Claro. Podemos continuar con la cultura azabachera, Claro. pero no con la azabachería. Pues a ver. Sería el paso. Y además, os digo que yo que tengo una escuela y que estoy dando clases todos los días, no os imagináis la frustración, la gente con tanto talento que hay, que podría
empieza el relevo generacional y la frustración que llevan día tras día con la porquería de material con la que estamos trabajando. Yo fui alumno de María hace unos cuantos años y es terrible cuando estudias conseguir una que un poquitín grande y ves que se rompe y quedas con sin para llorar. Y ojo, ¿cuántos años hace, José Miguel? Esa caja en la que tú revolvías todavía la tengo en el taller. Esos son los restos de los restos de los restos de los restos, lo que estamos trabajando.